Hola, muy buenos días. Hoy empezamos, bueno, más bien continuamos con nuestra segunda sesión, tercera ya, de renderizado. La vez pasada, el viernes pasado, desafortunadamente nos falló el equipo, no pudimos hacer nuestra sesión, pero bueno, espero que esta la disfrutemos todos y bueno, pues empecemos. En la última sesión, si ustedes recuerdan, vimos un poco cómo mejorar nuestro modelo, la vista, las luces, cómo funcionan. Y entonces ahora quiero que ya nos metamos más en la parte de lo que ustedes ven acá, superficies y las definiciones de nuestro renderizado como tal. Entonces, ¿cómo hacer que nuestras superficies sean reales? Entonces, tenemos que tener en cuenta que acá en opciones, atributos del elemento superficies, tenemos una cantidad de superficies con unas definiciones específicas. Si nos vamos, normalmente estamos en el motor básico de CineRender, el motor básico que es el que manejamos en las vistas de GDL y también tenemos el motor CineRender de Maxon. Ese es el motor que nosotros manejamos con las definiciones también de Cinema 4D. Es un motor bastante potente, como ya habíamos hablado, y tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de superficies, el color, y entonces acá estamos hablando pues de cómo funcionan nuestras capas, cómo funciona nuestra imagen, de unos niveles de reflectancia, de relieve, desplazamiento, entorno y otros tipos de definiciones que tenemos que empezar a cambiar, a personalizar para crear de la mejor manera nuestros materiales. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer para nuestros materiales? ¿Cómo hacemos para crearlo? Tenemos que eh, identificar, sobre todo acá, que nuestras superficies tienen canales. Entonces, ¿cómo funcionan nuestros canales? Pues en un lado tenemos todos estos canales que son color, difusión, relieve, desplazamiento, lo que les había dicho. Y aquí, digamos, en la textura tenemos lo que se llaman los shaders, que es cuál es la propiedad, digamos, física que va a tener nuestro material. Entonces, ¿cómo hacemos para empezar a crear un buen material? ¿Cómo creamos una buena textura? Bueno, acá yo les voy a recomendar, y para que tengan muy en cuenta, les voy a recomendar esta página. Esta página es Arrowway Textures y acá es muy importante que ustedes empiecen a cacharrearle. Un segundo. No sé si me están escuchando, si estamos en vivo. Pena con ustedes. Segundo, confirmo. Sí, estamos en vivo. Entonces, acá vamos a encontrar todo tipo de texturas que necesitamos. Como ustedes ven, tenemos toda la parte de enchapado, piso en madera, otros tipos de enchapado de piso. Entonces acá podemos empezar a buscar todo lo que ustedes necesitan. Entonces si vamos al browser, vamos a ver que tenemos diferentes tipos de madera, cómo funcionan. Y además si las abrimos, encontramos que acá tenemos los diferentes canales. Entonces tenemos, en este caso de la madera, que es muy importante, tenemos un canal difuso, un canal de relieve y de especularidad o reflectancia. En este caso, acá pertenece. Entonces, ¿cómo hacemos para empezar a crear nuestra buena, nuestra buena superficie? Entonces, por ejemplo, acá voy a crear una nueva textura. Voy a copiar esta, en este caso, entonces vamos a decir madera. Madera, prueba. Vamos a duplicar esa. Y en el Cine Render de Maxon, aquí en este caso, vamos a empezar a buscar nuestra superficie. Entonces acá vamos a buscar, yo tengo unas. La idea es que esta primera sea la textura específica de nuestra madera. Entonces vamos a escoger esta.
esta que yo escogí. Ok, entonces ya tenemos una textura definida. Tenemos una reflectancia, entonces vamos a las capas de la reflectancia y a la máscara de capas. Ahí tenemos una imagen. Esa imagen vamos a poner nuestra imagen de reflectancia, que en este caso es la más oscura. Yo acá tengo esta. Ok. Y vamos a ir al relieve o el bump que llaman. Entonces acá, en este caso tenemos un stonework, vamos a buscar la parte clara, acá wood, esta, de nuestra madera. Entonces, ok. Entonces acá van a ver cómo va cambiando en cuanto a texturas y demás nuestra superficie. Entonces tengan en cuenta que todos estos cambios se pueden, bueno, el secreto, como yo digo siempre, es cacharrearle a todas las texturas y todos los canales que tienen para ver cuál es el material que ustedes quieren, cuál es el nivel de mm, relieve que ustedes quieren, si quieren reflectancia, difusión, y manejan su textura desde ahí, que es muy importante. Entonces acá, por ejemplo, madera prueba, algo muy importante que deben hacer si no quieren enredarse un poco la cabeza, es acá coincidir definiciones, motor básico desde el cine render. Esto quiere decir que hicimos los cambios desde el cine render y queremos que unas propiedades, como por ejemplo la primera imagen de textura, las leamos en el motor básico, que cuando estemos navegando en nuestra pantalla 3D sin necesidad de hacer render, veamos cuál es la textura real que tenemos. Entonces voy a poner ahí y vamos a colocar OK. ¿Listo? Vamos a ver nuestra perspectiva. Recuerden que nosotros le hicimos unas definiciones a nuestra perspectiva. Les quiero mostrar, bueno, esta es una perspectiva de pronto no tan llamativa, en mis términos, por lo menos. Entonces acá yo le voy a hacer clic derecho, tipo de proyección, y yo quiero, por ejemplo, una altura de mi cámara a 1,70 de altura. Quiero un cono de apertura de 90 y voy a usar una perspectiva por 2 puntos, por lo que habíamos hablado, optimiza mucho más nuestra imagen, la hace mucho más atractiva. Habíamos hablado de la altitud del sol, cuáles son los grados, el azimut, donde el eje sobre el que gira el sol, y entonces podemos decidir fecha y hora y ponerle una fecha y hora o personalizar nuestra información. Si yo le pongo OK, vamos a ver, estas son nuestras definiciones. Acá funciona bien. Si hacemos un render rápido, quiero que vean rápidamente cómo está quedando acá. Voy a optimizarlo un poco para que lo podamos ver más rápido. Aquí vamos, bueno, HDR rápido está bien, no tiene que demorar mucho. Entonces, mientras tanto, quiero que vean, tenemos unos materiales, ok, el piso, todos estos son materiales por defecto de nuestro ArchiCAD con los que vienen las superficies. Entonces, digamos, dan un buen resultado. No es grave, pero, pero tenemos que todavía trabajarle a las superficies porque ustedes ven que están un poco borrosas y sobre todo también a las definiciones de nuestra cámara. Entonces, empezando por las superficies, vamos a coger, lo que acabamos de hacer es una madera, entonces vamos a coger esta madera, esta es madera que nosotros tenemos acá, si es esa, vamos a cogerla toda y en las definiciones vamos a cambiar a la nueva que hicimos, madera prueba, OK, listo. Y acá, como ustedes ven, toda cambió la madera que nosotros tenemos. En esos términos vamos a ir mejorando, podemos ir mejorando todo lo que ustedes quieran. Entonces yo, por ejemplo, creo otro tipo de texturas, vamos a verlas desde acá, de nuevo con los canales. Entonces, acá, por ejemplo, tengo para el piso una piedra,
una piedra específica. Entonces acá tengo un relieve, tengo también una imagen, un color y un relieve, perdón, una reflectancia, lo siento. Aquí, entonces ya tenemos una máscara y como ustedes ven, me construye mi superficie. ¿Qué otra superficie he creado? Además de la de, tengo un concreto, una prueba de concreto y de nuevo les recomiendo que miren todos los canales sobre los que pueden trabajar y se ayuden mucho de lo que les dice la página que les recomendé. Es una buena idea. Entonces acá, como ustedes pueden ver, si yo me voy a mi superficie en concreto, tengo una textura, una reflectancia, un relieve. Y si saco un render, entonces puedo ver, por ejemplo, acá en la cubierta, cómo funciona mi superficie y qué resultados me está dando. Igual acá en el piso, en el caso del piso, puse otro tipo de acabado. Acá ven que es como una piedra, ¿cierto? Y acá es un concreto. Entonces ustedes pueden empezar a jugar con esas definiciones. En el caso de la madera funciona igual. Tenemos una textura, reflectancia y relieve y tenemos unos resultados respecto a nuestra madera. Entonces, dependiendo de cómo empecemos a personalizar nuestras superficies, cambian los resultados. Si yo acá le cambio a el concreto que tenía, o stone, y la que hice, proof, acá vamos a cambiarla. Le voy a cambiar también a mi techo. Ya no es hormigón 1, es concrete proof. Y tengo mi definición. Listo, acá yo puedo sacar el mismo render que sacamos ahorita, un render rápido, para que vean un poco en paralelo de lo que está pasando entre una imagen y la otra, cuáles son las diferencias. Es fundamental que ustedes vean cuáles son estas diferencias. Entonces, radica, acá tenemos poca luz, empezamos a ver que, bueno, no solo los materiales van mal, también va mal la luz y todo lo que estamos viendo. Pero vamos a irlo mejorando ya. Nos vamos a meter en toda la parte de el renderizado como tal. Entonces, ¿qué queremos ver en las definiciones del renderizado? Quiero que vean la imagen, cómo salió. Esta es nuestra imagen. Los materiales mejoran considerablemente si ustedes ven respecto a esta. La madera, el concreto, va cambiando la imagen de nuestro renderizado. Pero ahora, si queremos ver qué más está pasando, qué más puede estar pasando, acá en imagen creativa, definir photo rendering. Lo que a ustedes les aparece primero seguramente es estas definiciones sencillas. Entonces vamos a irnos a las definiciones detalladas para llegar a un nivel de detalle, pues, valga la redundancia, más claro. Entonces, ¿qué podemos hacer? En la cámara física, acá tenemos una cámara física, miren, un renderizador físico. Esto quiere decir que vamos a manejar la cámara un poco como se maneja en la vida real. Entonces, ¿qué tenemos? Acá les voy a mostrar para que ustedes vean. Cámara física. Entonces tenemos unas definiciones. Un f-stop, que es sobre todo la apertura del diafragma de la cámara. Una velocidad de disparo, ¿sí? Para definir los elementos que se mueven o no. Bueno, de alguna manera no sé, es indiferente. Y una exposición, un ISO. Entonces, si ustedes ven un ISO 50, nos presenta un poco más de definición de la forma, menos mugre. Bueno, tengan en cuenta este cuadro porque vamos a hacer las definiciones. Entonces, ¿qué tipo de definiciones podemos hacer? Si usamos el renderizador físico, tenemos una cámara física, entonces podemos ir a todas las definiciones de acá. Entonces vamos a hacer una definición. Les voy a mostrar un poco los resultados porque acá el renderizado obviamente empieza a tomar más tiempo. Entonces les voy a mostrar dónde cambiarlo. Acá, por ejemplo, un F2, un F4 puede funcionar bien. Nos puede funcionar muy bien para lo que tenemos. Un ISO está bien un 100. Si ustedes ven, funciona bien. Tiene menos mugre, digamos. Y una velocidad de disparo a 1.30 está perfecto. Entonces tenemos que empezar ahí
a personalizar nuestra cámara. ¿Qué más es importante? Es muy importante, bueno, quiero que vean los resultados de qué es lo que está pasando con nuestro ISO. Entonces, acá ustedes ven ISO 100, f-stop f2 y velocidad de disparo 1.30. Ustedes ven, acá yo debo resaltar las luminarias prendidas y yo me voy a las definiciones de mi foto rendering. Acá en ajustes de luz puedo prender o apagar las lámparas. En este caso, de este ejemplo, yo tenía las lámparas prendidas. Entonces ustedes ven que es como si se quemara la foto. Si avanzamos a ISO, en el mismo escenario, ISO 150 f4 y velocidad de disparo 1.30. ¿Listo? Tenemos una imagen con la luz prendida, un poco quemada todavía, pero también tenemos una imagen con la luz apagada, que a mi modo de ver funciona bien. Funciona bien con el piso, la madera, los materiales, lo que está pasando. Digamos que es óptima en estos términos, pero si seguimos con un F de 6.3 y las luces prendidas, en este ambiente funciona bien también. Entonces tenemos que ver cuáles son nuestras definiciones también en términos de luces para ver cómo va a comportarse nuestra cámara respecto a la luz también, qué tanto se va a abrir el diafragma para que nuestra cámara perciba mejor la luz o no. Entonces acá igual ISO 100 y una velocidad de 1.30 f4. Entonces acá estamos repitiendo un poco lo que pasa en esta, pero acá tenemos 150 de ISO, digamos un poquito más de mugre y acá más claro. Entonces ahí tenemos que empezar a ver cómo funciona nuestra madera. Ustedes ven acá tenemos un tipo de madera, aquí, la madera que acabamos de crear, y acá tenemos otro tipo de madera. Entonces, como ven, la iluminación de nuestro lugar también depende mucho de los materiales y de cómo los manejemos. Entonces, ténganlo en cuenta, bueno, no solo para el render, también para el diseño al final. Entonces, acá, por ejemplo, funciona bien, y acá, en este caso, este tipo de madera con un ISO 100, un f-stop de 6.3 y una velocidad de disparo de 1/30, funciona bien y tenemos la suficiente intensidad de la luz y bueno, es un ambiente más bien agradable, es lo que estamos creando, una imagen con un ambiente más bien agradable. Entonces podemos empezar a trabajar desde ahí. Esto respecto a la cámara física. ¿Qué otras cosas son importantes? Es muy importante que tengan en cuenta la iluminación global. ¿Qué quiere decir la iluminación global? Con iluminación global tenemos, esto lo habíamos visto en una primera sesión muy someramente, con una iluminación global no solo son las sombras arrojadas por el luz, sino por el sol, que vienen directamente y bueno, generan una sombra, generan una luz y basta, sino que hay una iluminación, como sabemos, como pasa en la vida real de alguna manera, si bien los rayos del sol caen y llegan a un lugar específico, pues también hay una iluminación alrededor nuestro. Si no tuviésemos esa iluminación global, tenemos sencillamente una, bueno, quiero mostrarles aquí. Esta imagen ya la habíamos visto. Entonces tenemos, esto es sin iluminación global, esto es con iluminación global. Entonces es claro el cambio entre las dos. ¿Listo? Ahora, ¿qué más tenemos? Acá podemos ver la oclusión ambiental. ¿Qué pasa con la oclusión ambiental? ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que hay unas sombras falsas basadas en la profundidad de nuestros elementos. Entonces, acá, si vemos en las definiciones de nuestro fotorendering, en este caso, acá tenemos un efecto y oclusión ambiental. Si la habilitamos, quiere decir que acá tenemos, como ustedes pueden ver, longitud mínima de rayos, longitud máxima de rayos, un índice de dispersión, contraste y el ambiente del cielo, bueno, solo sombreado a sí mismo. Entonces acá podemos empezar a ver qué es lo que nos da profundidad a la escena. Esto nos va a dar siempre mayor y mayor profundidad y va a hacer que nuestro render sea mucho mejor. Si ustedes ven acá el ejemplo, acá tenemos un render
en buenos términos, no es un mal render, pero acá cuando empezamos a tener la profundidad, ustedes ven que las maderas que tenemos acá empiezan a funcionar mejor, tienen mayor profundidad, se ve que están cogidas de un muro, incluso nuestros muebles empiezan a cambiar, ya no es solo una volumetría a la que no le llega luz, sino que empezamos a tener más masa, más forma y a identificar de una mejor manera todos los materiales. ¿Listo? Entonces acá tenemos todas estas definiciones, unas definiciones de cámara física, entonces acá empezamos a ver los cambios, empezamos a ver lo que pasa con el ISO, con el f-stop, todo lo que está pasando acá es importante. Entonces si empezamos a hacer todos estos cambios, entonces tenemos nuestra proyección, acá en este caso les quiero mostrar, guardé unas escenas personalizadas, entonces tengo cámara física 1, 2, 3, 4. En este caso, por ejemplo, la 2 me cae bien si no tengo lámparas, la 3 me cae muy bien con lámparas y ustedes ven acá tengo la oclusión ambiental activada, tengo un renderizado físico con una cámara física en f-stop de 6.3, velocidad del disparo 1/30, ISO de la cámara en 100. Y acá tengo opciones generales en las que empiezo a ver si tengo transparencia, reflexión y volvemos a todas las partes de, por ejemplo, nuestro cielo. Entonces, ¿qué pasa con nuestro entorno? En este caso es un cielo físico, ¿listo? Sol, en este caso vamos a entrar. Si la vemos, si ilumina, si reflecta, si hace reflexión, cuál es la fecha, la hora, la ubicación, cuál es el color del sol, eso también es importante porque al final va a ser el tipo de luz que va a ser generada, ¿listo? Si hay reflejos en el lente o no, las sombras cómo funcionan, si hay una buena densidad o no de la sombra, transparencia, el color de nuestra sombra también puede cambiar, ¿listo? Y podemos empezar a crear nuestro render. Y es importante que entonces empecemos a personalizar todas estas definiciones más allá de los materiales o de simplemente poner renderizar y ya. No es solo el motor, es todas las definiciones que le vayamos dando. Si yo me pongo a renderizar, va a tomar un poquito de tiempo. Pero vale la pena que ustedes vean lo que está pasando en vivo con lo que acabamos de hacer. Entonces aquí ya empezamos a renderizar. Como ustedes saben, afortunadamente en ArchiCAD podemos trabajar mientras renderizamos. Entonces podemos ir cambiando los materiales, ver qué pasa. Ojo, algo que quiero que tengan en cuenta es que si en las definiciones de nuestras luminarias, por ejemplo, aquí en los parámetros, la tenemos prendida o apagada, en términos de cuando hagamos las definiciones del render va a ser irrelevante. Si la tenemos prendida en el render, va a estar prendida en el render. Si la tenemos apagada en el render, va a estar apagada en el render. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si bien la pueden prender y apagar desde acá, en el render va a funcionar de otra manera. ¿Listo? Otras cosas que tengan en cuenta, cambien los materiales tanto como quieran. Les recuerdo aquí ustedes pueden enriquecer su catálogo de materiales tanto como ustedes quieran y si ustedes ven acá empezamos a generar diferentes tipos de materiales para diferentes tipos de fines y podemos empezar a cambiar sin necesidad de hacer nada realmente. Podemos enriquecer, un primer paso sería enriquecer nuestras superficies y luego empezar a renderizar. Bueno, básicamente este render que está saliendo acá, es un poco lo que pasa en este caso. Aquí, en el tercero. ¿Listo? Solo que con el material que acabamos de poner, con el concreto en el techo. Pero quiero que lo tengan en cuenta. Acá está pasando esto, no le está llegando luz directa, entonces no tengo mucha sombra de mis elementos. Y empieza a cambiar, depende también de dónde pongan la luz del sol.
Acá tienen una previsualización, aprovéchenla. Si acá yo me voy a las definiciones, tengan en cuenta siempre esto. Vamos a ponerle 30, por ejemplo. Vamos a ver si nos llega el sol. Acá nos llega un poquito. Vamos a cambiar todavía un poco. 30, vamos a cambiarle a 40. Ya nos empieza a llegar un tris más. Entonces vamos a ponerle 50. Vamos a buscar, vamos por 60. Y acá ya empezamos a ver cómo se van a empezar a ver las sombras de nuestros objetos más reales. Si queremos un poco ponerlos más en el piso, es importante. Entonces 12, 15, cambia. Y acá ya estamos generando, ustedes ven, tenemos el cielo físico, que como les decía es importante porque tiene diferentes propiedades, nos da la luz del sol, nos da diferentes cosas, no hay que dejarlo en el aire. Entonces, ténganlo en cuenta el cielo físico, la luz, el sol, todo lo que vayamos haciendo va cambiando nuestro escenario y va enriqueciendo nuestro, nuestro render. Entonces, si ustedes tienen cualquier duda, si ustedes quieren ahondar más en el tema del render, esto ustedes saben, pues es muy general, si no sería increíblemente pesado. Entonces, eh, escríbanme, díganme, escríbanos en Facebook, les responderemos, estaremos muy pendientes para que ustedes también logren sus renders sin necesidad de otro motor, porque muchas veces decimos, yo sé que ArchiCAD no es el mejor motor de renderizado, pero creo que tiene que ver mucho con las definiciones que le ponemos a nuestra cámara, con las superficies que empezamos a utilizar y todo. Entonces no lo dejen de lado y empecemos a cacharrearle, llámenme cualquier cosa y generamos buenos renders. Entonces acá también estoy generando, ustedes pueden ver acá otro tipo de imagen y va a ser tan clara, tan oscura como nosotros empecemos a tomar las definiciones. Entonces, miren si quieren cielo, atmósfera, nubes, arcoíris, rayos de sol y empiecen a ver todas las definiciones detalladas. Si nos vamos acá, podemos prender, apagar las luces y demás, podemos ver que sea un cielo físico como el que acabamos de crear. Pero no es de más estudiarle un poco al renderizador físico y a la cámara y empezar a crear fotos más reales. ¿Listo? Acá ustedes ven cómo está funcionando mi luz, mi sombra. Ya no me está leyendo tan bien toda la parte del contraste. Entonces, bueno, como les decía al inicio, es un asunto de prueba y error. ¿Listo? Bueno, les quedo viendo esta imagen y nos vemos dentro de 8 días, nos hablamos dentro de 8 días. Muy buen fin de semana y espero que les pase muy bien y muchas gracias.